informe del organismo de Estados Americanos, que para la interposición y el llevar a cabo en este momento esta audiencia se constituye en simplemente una mera declaración. ¿Por qué, señor presidente? Porque una institución internacional nos ha dado la razón, que la acción popular de haberse llevado en su momento, conforme establece el procedimiento, hubiéramos podido ser presa de muchas personas que han venido a cuestionar la legalidad de los candidatos, a cuestionar la seguridad pública de muchos bolivianos. No lo decimos nosotros, ni lo dice el doctor Chi, lo dice el informe de la OEA, que ha sido de público conocimiento, y el informe ampliado del organismo de la OEA, que dice que el 21 de octubre se ha cometido fraude en el acto eleccionario del 2019. Lamentablemente, este informe es emitido el 11 de noviembre, el 11 y publicado el 17 de noviembre del año 2019, luego de haberse descubierto todos estos actos ilícitos que también voy a sustentar y fundamentar la acción popular. Acto seguido, señor presidente, señalamos como el tercer motivo para interponer la acción popular el 25 de octubre. Y voy a reiterar una y otra vez, para pacificar el país, para evitar que en la ciudad de La Paz se quemen 60 buses Pumacatari, se queme la casa del señor Gualdo Albazacín, se evitar la quema de la señora Casimira Lema en su condición de presidente, de que se evite perseguir a la conductora de Canal 13, cuando luego de un programa de televisión ha sido perseguida, luego de haber entrevistado al señor Villegas, quien descubre inicialmente en forma técnica el fraude realizado. Lo hemos hecho con una visión, cuidando derechos difusos de las personas. La Constitución Política del Estado al respecto señala en el artículo 13 que los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, independientes, indivisibles y progresivos. Cuando presentamos la acción popular, lo hacemos en virtud de lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política del Estado, que en la parte pertinente señala: la acción popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. En este momento estamos hablando de derechos colectivos regulados y tutelados por el Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional plurinacional número 139/2017-S2, que hace una relación de los derechos difusos, hace una mención de qué cosas considera como derechos difusos el Tribunal Constitucional, y de la misma forma, señor presidente, a la sentencia constitucional plurinacional número 340/2016-S1, que al hablar de los derechos difusos que establece la Constitución Política del Estado en el artículo 135, que dice relacionados, 1, con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública. Seguridad pública, señor presidente. Hemos reclamado en la acción popular la seguridad pública, referida a que personas vinculadas a un partido político no nos tengan atemorizados en las calles y que nosotros hayamos cercado las calles. Seguridad pública de muchas personas, de cientos y millones de personas que en esa época han sido perseguidas. Al interponer esta acción popular,
que refiere esta sentencia constitucional, la 340, quebrado 2016, en el párrafo tercero, en la ratio dice lo siguiente: derechos o intereses individuales homogéneos que en el marco de la sentencia constitucional 1018, quebrado 2011, del 22 de junio, se denominan intereses del grupo, corresponde a un conjunto de personas que accidentalmente se encuentran en una misma situación, cuyos componentes individualmente cuentan con derechos subjetivos por un orden común. Ese orden común era un acto eleccionario fraudulento. Y más adelante señala, siendo sus acciones procesales divisibles, pero que en virtud al principio de economía procesal se pueden tratar de forma colectiva bajo este garantía constitucional que es la acción popular. No es menos cierto, señor presidente, que para la fecha que se ha interpuesto esta acción popular, esta misma sala constitucional ha conocido otros 4 amparos constitucionales en previsión a cuidar y vigilar derechos que han sido vulnerados por el partido gobernante. Y en esa oportunidad, al haber celebrado esa audiencia, esas acciones constitucionales que han presentado personas particulares porque han visto afectados sus derechos personales, al haber tenido registrados a sus familiares ya fallecidos como votantes, esta misma sala los ha denegado. Y que en esta actualidad, en esta fecha, se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional. Más adelante el señor presidente dice: en este sentido, se puede colegir que los derechos e intereses colectivos en sentido estricto y los derechos o intereses difusos que en esencia son transindividuales e indivisibles y necesariamente requieren una solución unitaria y uniforme. Al interponer esta acción, señor presidente, hemos querido regular y tutelar derechos subjetivos de 7 millones de bolivianos que han sido registrados en el padrón electoral por un acto fraudulento. De la misma forma, más adelante, hace una relación y hace mención, incluso va más adelante esta acción, esta sentencia constitucional que señala otros derechos, incluso subjetivos, por estar relacionados o vinculados con los derechos expresamente referidos por el artículo 135 de la Constitución o con los implícitos referidos por la cláusula abierta contenida en la misma norma constitucional en virtud al principio de integración de los derechos fundamentales contenido en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, y que en la actualidad, desde el año 58, el Estado boliviano ha reconocido la Carta de Viena, que en el artículo 5 reitera de forma consecutiva que los derechos colectivos, los derechos difusos, no pueden ser susceptibles de división. Es decir, que la Declaración y Programa de Acción de Viena ha tutelado y ha regulado como garantía constitucional para que la población también encuentre seguridad jurídica, protección jurídica mediante la interposición de la acción popular. El Estado boliviano ha sido parte y ha suscrito este Tratado de Viena para su pleno ejercicio. Aspecto este que ha sido recogido en la Constitución Política del Estado en el artículo 3. Sin embargo, señor presidente, el párrafo 2 del artículo 3 le señala: los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Estos derechos no enunciados, señor presidente, es el derecho a tener un acto eleccionario convocado por el órgano electoral plurinacional para que puedan o bien ser electores o bien ser elegidos. Derechos políticos indeterminados de un común de la población para que puedan ejercer de forma directa o indirecta
mediante un partido político o mediante una agrupación ciudadana o mediante una comunidad indígena originaria campesina. Derecho difuso, señor presidente, que reitero ha sido tutelado por la sentencia constitucional 340 del 2016 y de la misma ratificada por la sentencia 139/2017-S2 de 20 de febrero del 2017. Y he hecho un hincapié a este tema. A la segunda petición se disponga la nulidad de la habilitación de la candidatura del presidente, virtud a la sentencia antes referida, y la nulidad del acto del presidente o vicepresidente, senadores y diputados celebrado el 20 de octubre de 2019, afectado por un fraude electoral. Fraude electoral debidamente comprobado, sustentado por nacionales y por organismos internacionales. Señor presidente, le decía, ¿cómo enfocar esta acción popular luego de 2 meses? Si al interponer la acción popular estando vigente en ese momento que el país iba a convulsionarse, inclusive llegando a expresar que iba a haber una guerra civil, o como posteriormente hemos visto que ciertas personas encubiertas con un partido político tratan de dañar bienes del Estado en Sencat para matar a más de 50,000 personas que se encuentran alrededor. El 25 de octubre se ha previsto esa situación para proceder a anular un acto fraudulento que en el transcurso del tiempo se nos da la razón. ¿Qué podemos decir en este momento, señor presidente? ¿Cómo va a declarar este tribunal? Nos va a declarar procedente anular un acto que ya ha sido anulado. Es decir, justicia que llega tarde no es justicia. Y con mucha razón el Tribunal Constitucional remite a su autoridad mediante el auto constitucional 349/2019, señala claramente que solamente las acciones de amparo constitucional y de cumplimiento deben regirse por las formalidades establecidas. Si en el momento se hubiera considerado esta acción popular, señor presidente, el Estado no hubiera perdido 127 millones de bolivianos. A la anterior gestión de la señora Choque se le ha entregado 30 millones de dólares. Ese dinero entregado por un acto fraudulento, vamos a tener que pagar los bolivianos por un acto totalmente viciado y que en su momento ha sido previsto 5 días después de haberse desarrollado un acto fraudulento. Reitero, justicia que llega tarde no es justicia. Y este tribunal obviamente tiene que asumir su responsabilidad por esta falta de inacción en el momento. El cuarto punto, se ordene la celebración de un nuevo acto electoral en un plazo no mayor a 6 meses. La petición, señor presidente, cae totalmente extemporánea en este momento, porque por conocimiento general se ha llegado a convocar a nuevas elecciones generales. Es más, nosotros, por lealtad procesal, voy a señalar, en ese punto no ponemos como primacía las denuncias del órgano electoral, de los vocales, sino con preferencia que se convoque a nuevas elecciones. Estamos en este momento en un periodo eleccional, en un periodo electoral, donde en la actualidad están participando 8 frentes políticos. Nosotros hemos previsto el 25 de octubre, señor presidente, que mediante esta acción popular se convoque a nuevas elecciones. ¿Pero por qué estás referido a pedir una nueva elección? Esto no es un acto sublevatorio, no es un acto de defenestración contra los poderes constituidos.
era recogiendo las cientos y miles de manifestaciones, las cientos y miles de expresiones en los cabildos que se han realizado a nivel nacional, las cientos y miles de personas que han salido a las calles reclamando que haya nuevas elecciones. Pero como el Poder Judicial no puede accionar de forma de oficio, como lo hace el Ministerio Público, el pastor Chi ha accionado, ha recogido el pensamiento de toda la población para pedir que se convoquen nuevas elecciones. Era responsabilidad de este tribunal, señor presidente, era responsabilidad de esta sala manifestarse máximo en los 3 días siguientes, conforme lo establece el procedimiento, si era procedente o improcedente manifestarse sobre que se convoquen nuevas elecciones. Hubiéramos evitado más de 50 muertos en el país. Hubiéramos evitado, con la celebración de esta acción popular, que vivamos en terror del Estado. No necesito divagar, no necesito decir más cosas. En este momento, en la puerta del Tribunal de Justicia, aún está la huipala, consecuencia del terror de un poder del Estado. En la ciudad del Alto, en la puerta del Poder Judicial, está pegado en toda la vitrina la huipala. Muestra y signo de que en su momento hemos pedido la convocatoria a nuevas elecciones. ¿Qué voy a pedir ahora, señor presidente? Si en su momento se me ha denegado justicia, que hemos pedido que se realice a nombre de toda la población. No es necesario esperar que nosotros digamos que la historia va a juzgar. En este momento tienen que ser responsables. Han sido responsables. El Ministerio Público de oficio ha iniciado los procesos contra los ex vocales demandados. Ahí va la otra sustentación de que nuestra acción popular ha sido debidamente presentada y sustentada. El tiempo nos ha dado la razón. En este momento están detenidos los 5 vocales departamentales. ¿Y por qué he pedido la ampliación, señor presidente? Para que en esta audiencia el Ministerio Público exhiba ante su autoridad los procesos de investigación contra los anteriores vocales. En el entendido de que el Ministerio Público y un juez con autoría del ilícito que hemos denunciado en su momento, a nombre de toda la población. También hemos pedido, señor presidente, que se deje sin ningún efecto en el llamamiento a una nueva elección la reelección del presidente, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que no permite la reelección de cualquier persona por más de 2 periodos constitucionales. No hemos querido defenestrar a ningún candidato. Lo único que hemos pedido es que se cumpla la Constitución Política del Estado. Pero no nos han hecho caso. Reitero, de haberse llevado esta acción popular, nos hubiéramos evitado un gasto enorme, llanto, tristeza, luto, bienes del Estado destrozados, bienes que han sido y van a ser cargados a la ciudadanía. ¿Por qué nosotros los ciudadanos tenemos que pagar si en su momento hemos accionado? El Estado, el órgano electoral, al tener conocimiento de esta acción popular, debe repetir contra aquellos que han actuado negligentemente en pronunciarse. Y voy a mencionar del por qué no se han pronunciado en su momento. Señor presidente, esos han sido los fundamentos en su momento, en los cuales se ha
interpuesto esta acción popular. Y voy a hacer referencia, empezado por el final, para ver que las consecuencias se hubieran podido evitar. El primer punto que hemos solicitado es de que la sentencia constitucional 184, quebrado 17 del 28 de noviembre, no modifica la parte de la reelección. Hemos pedido el respeto a la Constitución, esencialmente. Esta sala constitucional tampoco podía modificar una sentencia constitucional debidamente ya sustentada con el tiempo y como se lo tiene establecido. Sin embargo, era necesario mantener los fundamentos con los cuales la población, el común de la gente, las cientos y miles de personas concentradas en los cabildos, en las marchas, se manifestaba de que era ilógico una reelección. El artículo 168 limita a esta elección, señor presidente, de la Constitución Política de Estado a ser reelecto por una sola vez. Y el fundamento para pedir la anulación de la elección eran los siguientes 4 puntos. No existe un derecho humano para que el presidente o vicepresidente sea reelegido en forma indefinida en el cargo. La opinión que emite las instituciones internacionales señalan que evidentemente es un derecho humano. Evidentemente las personas tienen el derecho humano de ser elegidos o ser elegidos. Pero en ninguna de esas sentencias menciona que una persona puede ser reelegido en forma indefinida. Por eso es que hemos pedido que se anule ese acto eleccionario, por ir en contra de la Constitución. Motivo por el cual también los anteriores vocales están siendo procesados e investigados en este momento en el Ministerio Público. El segundo punto, señor presidente, y fundamental para pedir que no se puede, que había que ver la manera judicial de evitar una reelección. Señala la idea de que los derechos humanos tienen por finalidad proteger al ciudadano de pie frente al poder político. Los derechos humanos no están hechos para el gobernante, para el que ostenta el poder, para el capitán general de la policía, del ejército, que ejerce poder sobre los ciudadanos. Los afectados somos la gente de a pie, son los 7 millones de bolivianos que vivimos con el día a día, diario a diario. El órgano electoral en su momento ha llegado a incumplir, a vulnerar los derechos humanos de todos los bolivianos, residentes en Bolivia y los residentes en el extranjero. Eso hemos pedido que esta sala se manifieste. Pero nos han negado justicia. Reitero, justicia que llega tarde no es justicia. El tercer punto. La idea de los derechos humanos no tiene por finalidad proteger y perpetuar el poder político frente al ciudadano. La Constitución Política del Estado en vigencia aprobada en 2009 establece que somos un país democrático. No somos un país de índole sucesorio. No somos un país tal como se lo tiene establecido en países donde establece la monarquía. Este derecho humano, señor presidente, derecho humano que corresponde a los cientos y miles de bolivianos que reclamaban en su oportunidad, del 21 al 25 de octubre, lo hemos recogido en esta acción popular. Y como lo dice la Constitución, no necesariamente todos deberían accionar, cualquier persona. Lo hemos recogido de tal forma que si se hubiera pronunciado esta sala constitucional en su momento, se hubiera puesto un alto al poder político de ese entonces. Y la resolución que hubieran emitido, señor presidente, en ese momento, hubiera puesto un alto
al poder político que en este momento se está ejerciendo cuando la señora Yanine Áñez se vuelve a repostular. Es decir, ¿acaso no hubiéramos reconducido el poder del Estado recogiendo la petición de la gente? Esta sala nos ha negado esa posibilidad, pero que puede ser reconducida en la actualidad. En ese punto, señor presidente, también hubiera sido pertinente manifestarse en su oportunidad, y así hubiéramos evitado que muchas personas que han sido perseguidas por la ley, que ahora son perseguidas por la ley, también tengan un límite a los derechos humanos. Bajo el siguiente criterio: los derechos de una persona terminan cuando se vulneran los derechos de otra persona. Principio constitucional. El siguiente punto, señor presidente, y el más importante, y que funda la acción popular, que esta sentencia constitucional, la 84/2017, que es más utilizada porque solamente modifica una ley inferior, no modifica la Constitución ni lo interpreta. Al momento de interponer la acción popular, pretendíamos que el poder político no use ni abuse de los fondos públicos. En la actualidad son 127 millones de bolivianos que el pueblo boliviano debe pagar por un acto fraudulento. En ese momento de haberse interpuesto la acción popular, hubiéramos evitado que el Estado entre o que algunas personas generen daño económico al Estado. Lo ha pedido la población, se lo ha interpuesto en su momento. El artículo 115 de la Constitución Política del Estado establece que la justicia debe ser pronta y oportuna. ¿Qué tan pronto es nuestra justicia? Después de 3 meses. Abogado, la tercera vez que le permito cuestiones subjetivas, la siguiente os voy a llamar la atención. Vamos yendo al punto, abogado. Gracias, señor presidente. Me acojo a la línea jurisprudencial que establece que la defensa técnica debe ser veraz y eficaz, y además me acojo a la ley 387 referida a la ley de la abogacía. Se tiene presente, abogado. Gracias, sin embargo, esta sala les recuerda que no está en una audiencia de materia penal, abogado, está usted en un tratamiento de una acción popular. Se respeta lo previsto por la ley de la abogacía. Continúa, abogado. Gracias, señor presidente. Tengo entendido, no he mencionado ningún artículo del Código de Procedimiento Penal ni del Código Penal. Todas mis intervenciones han sido referidas a la Constitución Política del Estado y a la línea jurisprudencial que ha establecido el Tribunal Constitucional. Señor presidente, ¿cuáles han sido los cuatro actos vulnerados y denunciados en forma ilegal en dicha oportunidad? 1. Se ha llegado a vulnerar el derecho al sufragio activo, no el derecho al sufragio pasivo, que lo ha establecido el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que corresponde a los ciudadanos bolivianos, mal interpretada en la sentencia constitucional 84 de 2017, que interpreta el derecho al sufragio, pero pasivo, para el gobernante, al haberlo habilitado para una supuesta reelección. Bajo los siguientes argumentos, señor presidente, que el candidato, voy a leer, que el candidato de preferencia del ciudadano elector no participó en igualdad de condiciones, porque el vicio de poder generado en 14 años de gobierno ininterrumpido determinó que los candidatos a la reelección incurran en el uso de bienes públicos para su campaña electoral. ¿Qué hemos pedido? Que el gobernante de ese entonces deje de usar bienes públicos del Estado para su propaganda electoral. Si esta sala constitucional se hubiera manifestado en ese momento, no hubiéramos tenido la discrepancia en este momento con la presidenta Yáñez
que se le cuestiona el uso de bienes del Estado. Se hubiera modulado el ejercicio del presidente de la República, que debe hacer evidentemente gestión política, pero no gestión electoral. Petición de la comunidad, del total de la gente, un derecho difuso, que no está establecido en la Constitución Política del Estado como tal, pero sí tiene establecido el mismo en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, como un derecho difuso. El otro planteamiento, señor presidente. Al haber solicitado la anulación del acto fraudulento, pedíamos que el voto del soberano se respete. Que aquella persona que ha emitido el voto, que haya sido legalmente compatibilizado, corregido inclusive las actas, pero que se respete el voto del ciudadano. En el informe que presenta la OEA, determina 3 cualidades en las cuales se establece que ha habido un fraude electoral. Desde indicios, que es lo más básico, hasta hechos concretos, como por ejemplo los establecidos para el sistema TREP, es decir, al conteo rápido. Se han realizado pericias caligráficas a más de 220 actas, con los cuales sustenta su informe, que lo voy a juntar, para determinar que ha habido un acto fraudulento y que es de conocimiento general. Y que este acto, señor presidente, que estábamos reclamando como acto ilegal, la habilitación de un presidente en forma inconstitucional, porque la Constitución no lo permite, ha establecido una directa relación con la habilitación ilegal de un presidente y de un vicepresidente. En ese momento, es decir, estoy hablando de octubre del 2019, si esta sala constitucional se hubiera pronunciado, nos hubiéramos evitado mucho dolor y sangre en su momento. ¿Cuál ha sido la consecuencia, señor presidente, que hemos visto el 25 de octubre? Y no con muchas consecuencias, no lo voy a negar, está en la acción popular. El fraude ocurrido ha generado una convulsión social que deviene en la afectación del derecho a la seguridad pública de los ciudadanos protegidos por el artículo 135 de la Constitución Política del Estado. Estoy hablando de derechos difusos a la seguridad pública. Si este acto, si esta acción popular, reitero, hubiera sido tratada en su momento, los pobladores, la población, no hubiéramos vivido en inseguridad pública, derecho difuso. Y nuevamente, históricamente, señor presidente, bajo el principio de informalidad, nos encontramos ante una misma situación. Y si su autoridad me va a limitar el derecho a la palabra, estaríamos rompiendo los principios que regulan la acción popular. En ningún momento, al ampliar los fundamentos de la acción popular que le han sido reiterados por 2 oportunidades, está llegando a afectar el debido proceso. Usted ha mencionado que se afecta el debido proceso, pero no señala qué fuente del debido proceso estoy afectando con la ampliación de los fundamentos de la acción popular. Cuando nosotros nos encontramos en esta sala exponiendo otras acciones constitucionales, personalmente se me ha señalado, señor abogado, ¿cuál es la fuente del debido proceso? Y he tenido que señalar cuál es la fuente del debido proceso que estaba siendo vulnerado en esos actos. Pero esta sala constitucional, de forma genérica, me establece que se estuviera vulnerando el debido proceso. ¿A qué, señor presidente? A que habiendo interpuesto este memorial de apreciación de fundamentos,
no se le puede notificar al órgano electoral. Eso no es debido proceso. Más bien, que al interponer la ampliación de los fundamentos de esta acción popular, he pedido que en el día se proceda a la notificación a los accionados. No estoy vulnerando, no les estoy sorprendiendo en esta acción popular, ampliando los fundamentos, sino que he respetado las líneas directrices de cómo llevar un proceso. Es respeto y es resguardo para una defensa técnica eficaz. Y me voy a referir a los fundamentos, señor presidente. Y me voy a coger al auto constitucional número 349, quebrado 2019-RCA, que está junta en la acción popular que cursa en este despacho, que señala que la acción popular está exenta de formalidades. He pedido en el último memorial, señor presidente, que me funden en forma legal con indicación de normas a lo que hacía referencia, que no me lo han hecho. O sea, simplemente se ha limitado esta sala a determinar que no me iba a considerar. Pero bajo ese principio, señor presidente, y usted ha establecido claramente que al exponer me someto a la ley, me voy a someter a la ley, pero no soy, ni usted, ni un otro boliviano, ni el fiscal está exento de ser perseguido por la ley. Señor presidente, me voy a referir a la nominación del señor Evo Morales. Porque hemos considerado que la nominación del señor Evo Morales agrede y transgrede derechos difusos de cientos y cientos de personas, bajo los siguientes argumentos, señor presidente, y que son de conocimiento general, y que posiblemente el órgano electoral en esta audiencia nos haga conocer esos extremos. Hace un tiempo atrás, el señor Evo Morales otorga un poder en la embajada o en el consulado de Matianza en la República de Argentina. El señor Evo Morales, para la fecha que otorga el poder, ya tiene considerada o ya tiene bajo su cabeza un mandamiento de aprehensión. Voy a considerar que en este momento los funcionarios de la delegación del consulado del extranjero no hubieran otorgado ese poder. Ese poder es totalmente obtenido en forma ilícita. Porque la primera cuestionante que surge a partir de ese derecho es ¿por qué una persona que tiene un mandamiento de aprehensión entra a territorio boliviano, suscribe un poder, recoge el poder y sale como si nada hubiera pasado, teniendo un mandamiento de aprehensión? Derecho difuso de cientos y cientos de personas que tienen bajo su cabeza un mandamiento de aprehensión, que inclusive tienen el temor de acercarse a los tribunales o a la fiscalía por temor de que se ejecute algún mandamiento de aprehensión en su contra. El señor Evo Morales se ha dado el lujo de entrar en territorio boliviano. El segundo elemento, señor presidente, el poder que ha sido otorgado al señor Wilfredo Chávez y a la señora Hermosa. Del tenor de ese poder, se establece que el señor Evo Morales, al único lugar que autoriza que estos dos ciudadanos puedan registrar su nombre es al órgano electoral plurinacional, al Tribunal Supremo Electoral. No establecen, el señor Evo Morales no establece que su nominación deba ser presentada por el delegado del partido correspondiente, sino que él autoriza que esas dos personas registren directamente. Dos situaciones, señor presidente, a considerar en este aspecto. Uno, que el señor Evo Morales nuevamente transgrede la Constitución. Los bolivianos, los que no tenemos ningún privilegio constitucional, ni preconstitucional, ni derecho adquirido, tenemos que someternos a la voluntad de los delegados políticos. ¿Por qué este señor tiene la facultad
la predisposición para inscribirse de forma directa. Primera cuestionante, derechos que nos afectan, derechos a ser elegidos y a ser nominados como candidatos. La segunda posibilidad, señor presidente, que el partido gobernante, el partido del MAS y PSP haya obtenido en forma ilícita la documentación que ha sido presentado por el señor Evo Morales, porque el poder no le faculta a que sea registrado. Entonces, estamos reclamando por los cientos de bolivianos que se encuentran con algún proceso judicial que no pueden registrar su candidatura por tener esta situación, por encontrarse inclusive en el exterior. Por lo que ahora, en esta temporada, señor presidente, se ha llamado como la residencia temporal. Muchos bolivianos que vienen extranjeros no lo pueden hacer con poder, porque la única persona que está encargada de hacer es el delegado del partido. El segundo elemento, señor presidente, la Convención de Asilo Diplomático y la Convención de Asilo Territorial establecen los procedimientos por los cuales un refugiado debe obtener documentos de su estado. Y se lo hace mediante los consejos nacionales de refugiados. Pero el señor Evo Morales transgrede la norma e ingresa en territorio boliviano, incumpliendo una norma, un convenio internacional. Y este convenio de asilo diplomático o asilo territorial es de aplicación para todos los países, aún así no hayan sido suscribientes en este tratado. ¿Por qué no han ejecutado el mandamiento de aprehensión? ¿Por qué en Bolivia muchas personas son perseguidas? Derechos difusos al acceso de justicia. ¿Por qué hemos ampliado, señor presidente? De la misma forma, el señor Evo Morales presenta su declaración jurada, emitida ante la Contraloría General del Estado. Y por conocimiento general, sabemos que la apostilla no genera declaraciones juradas en el exterior. No se puede realizar mediante poder, sino que cada funcionario público debe apersonarse ante las oficinas de la Contraloría General. ¿Por qué y de qué privilegios goza el señor Evo Morales? Si es que ha sido admitido de esa forma. ¿Quién firmó por él? Derechos difusos a ser elegido de cientos de personas que no pueden acceder a una declaración jurada. El tercer aspecto, señor presidente. Por la publicación que ha realizado el órgano electoral, el señor Evo Morales ha sido observado en 4 requisitos. 1, en el 4 y en el 9. ¿Por qué? En el 1, porque no ha presentado su cédula de identidad. En el inciso 4, porque no ha obtenido su certificación de padrón electoral emitido por el CERECI. Institución, CERECI, que simplemente emite estos documentos en forma personal. No lo ha obtenido, pero otra instancia pública extiende en pleno desconocimiento de un mandamiento de aprehensión. Señor presidente, le decía que el día de hoy nos encontramos históricamente para determinar y para establecer que la constitución política del Estado deba cumplirse. Hoy, el día de hoy, vence los plazos para la presentación y para subsanar los requisitos emitidos por cualquier ciudadano. Y uno de esos requisitos es el inciso 9, las declaraciones juradas. Debe regularse, señor presidente, que las declaraciones juradas son de índole personalísimo. Una persona debe ir ante un notario público y hacer el juramento de 4 aspectos esenciales que contempla el reglamento.
de admitir el órgano electoral, vulnera derechos difusos de cientos de personas que no pueden acceder a esa declaración jurada. Eso hemos ampliado, señor presidente, en previsión a que no se llegue a vulnerar derechos de terceras personas, derechos de personas que pueden acceder o no acceder a la función pública siendo nominados como candidatos. Porque estos requisitos deben ser tutelados por la vía judicial. ¿Y por qué, señor presidente? La sentencia constitucional 24/2018, al referirse a una interpretación que realizan de residencia permanente para los ciudadanos que deseen deshabilitarse como candidatos en procesos electorales, evidentemente establece otro tipo de domicilio, de residencia. El establecido en el órgano electoral donde sufragia o donde ha sido registrado en el último sufragio. Pero esta sentencia constitucional establece en la parte final, dice: será valorado por el órgano electoral plurinacional, no siendo pertinente que a través de la presente acción inconstitucional de naturaleza abstracta se ingresen a analizar casos concretos como se pretende por los accionantes. Evidentemente, una acción inconstitucional no puede ser por una persona. Derechos difusos, señor presidente, para cientos y miles de personas. No puede considerarse residencia permanente el registrado en el órgano electoral, porque más adelante o más atrás, en el fundamento mismo de esta sentencia constitucional establece que no se tiene considerado como el último domicilio, dice, excluyendo aquellas que por disposición legal o fuerza mayor deban cumplirse en otro sitio. Dice por disposición legal. El señor Evo Morales no ha sido votado del país por una disposición legal. Él ha huido en un avión mexicano hacia el país de México. No hay una disposición legal que le diga que tiene que trasladarse a otro lugar. La segunda condicionante, fuerza mayor. Desde la universidad conocemos que la fuerza mayor son hechos ajenos a la voluntad de una persona, pero no son actos propios y voluntarios de una persona, tal como ocurre el abandonar a un país y dejarlos totalmente sin conducción estatal por 2 días. Es un hecho voluntario. La fuerza mayor se refiere a enfermedad, a estar inhabilitado por muerte, por enfermedad, desastres naturales, terremotos, sismos. Pero ¿cómo se puede llegar a establecer el órgano electoral que exista fuerza mayor cuando una persona de manera voluntaria abandona el país? Eso estamos pidiendo, que en esta acción popular se resguarde no el derecho de este individuo que ha huido del país, sino que se resguarde el término de domicilio de todos los bolivianos. Ahora, ¿qué considera el artículo 5 de la Declaración del Asilo Diplomático? Que el asilado debe someterse a las leyes de ese país. El señor Evo Morales pretende hacer valer su candidatura estando en la Argentina con esta sentencia constitucional plurinacional emitida por el Estado boliviano. Esta sentencia no tiene ninguna trascendencia en el país de Argentina. Mucho más cuando el mismo señor Evo Morales ha publicado en las redes sociales su carnet, su cédula de identidad con residencia permanente en este país. Ese derecho difuso, señor presidente, debe ser tutelado por esta sala constitucional. De que cientos y miles de personas que viven en el exterior, si de admitirse esta teoría mal interpretada en la sentencia 24/2018, cientos y miles de personas estarían siendo restringidos en su derecho al sufragio, a ser elegido
o ser elector. Derecho difuso, establecido en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado. El otro aspecto, señor presidente, y para no hacerlo muy largo, en la ampliación de fundamentos de la presente acción popular, hemos solicitado que también el órgano electoral cumpla la Constitución Política del Estado en resguardo de los derechos difusos de la comunidad boliviana, estableciendo los parámetros necesarios para la postulación de la señora Yanine Áñez, actual presidenta de la República. El Tribunal Constitucional, bajo los siguientes argumentos, el Tribunal Constitucional ha establecido que las únicas personas que no deben presentar renuncia 90 días antes de un acto eleccionario son las personas electas. Y esa sentencia lo establece clara y precisamente: presidente, gobernador y alcaldes. La presidenta, la señora Yanine Áñez, evidentemente es presidenta de la República, pero no es electa. Ella ostenta el cargo de presidenta transitoria, porque la señora Yanine Áñez no tiene un plan de gobierno, no ha sido postulado por una tienda política para que pueda acceder al cargo electo de presidente. ¿Cuál es la consecuencia, señor presidente? ¿Dónde está el derecho difuso? Se preguntará. De los cientos y miles de funcionarios públicos que no pueden acceder a un cargo público, porque para acceder a este acto eleccionario debieron renunciar el 3 de febrero. Derechos difusos. Derechos que se van conculcando de varias, de cientos y miles de personas. El órgano electoral, al ser accionado en este momento, presentará su informe, pero corresponde a esta sala constitucional establecer los lineamientos constitucionales para la mejor ejecución y resguardo constitucional de derechos difusos. Establece el artículo 13 de la Constitución y del artículo 68 del Código Procesal Constitucional, para evitar nuevos confrontamientos sociales. El propósito de interponer esta acción popular, lo he reiterado desde un principio, era evitar que el pueblo de Bolivia se confronte, que haya inseguridad jurídica, que los bolivianos vivamos con seguridad pública. Al pedir estas dos cosas, que se respete la Constitución, queremos que el país no viva en tal inseguridad que nosotros tengamos que estar resguardando nuestras calles con caraminas, saliendo de noche, prendiendo fogatas, sino que se respete la Constitución Política del Estado. En virtud del cual, señor presidente, a efectos de escuchar a los accionados, voy a ratificarme en forma inextensa en la acción popular presentada en fecha 25 de octubre del 2019 y bajo los términos establecidos en el auto constitucional 116 quebrado 2019, emitida por el Tribunal Constitucional, de esta sala, y el auto constitucional 349 quebrado 2019 y el LCA del Tribunal Constitucional, y del memorial de ampliación de los fundamentos de esta misma acción presentada el 10 de febrero del 2020, se dicte a emitir la resolución declarando procedente la acción popular en todos sus extremos, en virtud a un solo razonamiento: lo que ha transcurrido en estos 3 meses nos ha dado la razón. Negarnos la acción popular
significaría negar lo ocurrido en estos 3 meses. Reitero, justicia que llega tarde no es justicia. Si se debe responder por un acto en esta acción popular, estamos dispuestos a responder. Pero tal como estamos dispuestos nosotros a responder ante la justicia por algún término expresado en esta acción popular, vamos a pedir que los autores o aquellos que nos han negado esta acción popular también respondan ante la justicia. No estamos condicionando, estamos poniendo en igualdad de derechos de cientos de personas frente al Poder Judicial. El Poder Legislativo ha sido rebasado en su momento. El Poder Ejecutivo ha sido rebasado, habiendo motín o habiendo un levantamiento de la policía y del ejército. ¿Cuál era el poder que sobrevivía en ese momento? El Poder Judicial. Y el Poder Judicial nos ha negado y señala la audiencia después de 90 días, después de que todos los extremos solicitados han sido totalmente realizados por la población. Nada más, señor presidente, y voy a solicitar defensa material para que el señor accionante haga uso de la palabra en la presentación. Se tiene presente la ratificación efectuada de la parte accionante, conforme la secretaria sí, la autoridad demandada afectada por razonamiento. En relación a la petición solicitada por el señor abogado, ese aspecto y esa petición va a ser evaluada en su oportunidad por esta sala de así considerarlo pertinente. La palabra, señor vocal, es la abogada y apoderada del Tribunal Supremo Electoral, Ángela Patricia Rojas Hualta, hace presente el testimonio poder número 89, quebrado 2020, poder especial que otorga el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Ignacio Romero Vallivian. Los vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral, María Angélica Ruiz Bacadíez, María del Rosario Bautista Canedo, Nancy Gutiérrez Salas, Daniela Tawichi Quispe, Oscar Abel Salazar y Francisco Vargas Camacho, a favor de la abogada mencionada. A mérito del testimonio del poder 89-2020, de fecha 11 de febrero, se tiene por apersonada a la abogada de referencia en representación de la autoridad accionada, teniendo presente esta sala que las reglas de la legitimación pasiva en la presente únicamente operan en su sentido de carácter institucional. En ese mérito tiene la palabra la abogada que puede rendir el informe que entiende es pertinente. Señora Presidenta y señor vocal, muy buenas tardes. Patricia Rojas por el Tribunal Supremo Electoral. Adjuntamos poder especial y suficiente, acreditando la personalidad y capacidad especial de obrar en representación de nuestro señor Presidente y vocales del Tribunal Supremo Electoral. Previo ingresar a la respuesta del Tribunal Supremo Electoral, solicito a la sala pueda considerar si lo pertinente dar el uso de la palabra a nuestra director nacional jurídico para realizar una breve introducción al informe. ¿Cuál es el nombre del doctor? Es el doctor Reinaldo Igual. Bien, señor presidente, informativa tiene la palabra el profesional de justicia. Muchas gracias, señora vocal, señora presidenta. Muy buenas tardes. Permítame ponerme aquí. Simplemente es una introducción que pretende aclarar los términos del informe de derecho que nos corresponde presentar en representación del Tribunal Supremo Electoral. En primera instancia, manifestar que el actual presidente y vocales del Tribunal Supremo Electoral
tienen el mandato constitucional y también en las leyes que rigen su competencia, sus atribuciones, de mantener la mayor equidistancia con las organizaciones políticas. En este caso, el accionante coincide con una organización política que está participando en el proceso electoral en curso, por lo tanto, cualquier aceleración que pueda realizarse a título de prestar un informe de derecho debe ser prudente, mantener esta equidistancia y tratar de no dar ningún elemento que involucre una parcialidad o una animadversión con cualquier organización política por la delicadeza que tiene el manejo y el desarrollo de las funciones de los señores vocales. El segundo elemento que me corresponde mencionar es que es muy difícil, entiendo la situación también de ustedes, de mantener firme la línea de diferenciación de una acción jurisdiccional con una acción de campaña o proselitista. Entonces, este escenario es estrictamente jurisdiccional y en ese orden debe desarrollarse. Por lo tanto, nuestro informe del derecho también acude a este principio de mantener el respeto en una instancia donde se primen derechos y garantías constitucionales y acciones que ha establecido nuestra Constitución Política del Estado. En tercer lugar, manifestar que, dada la fecha de la acción popular presentada por el señor Silvio Chuni, de 25 de octubre de 2019, único documento con el que hemos sido notificados y con base al cual se ha presentado el informe del derecho, han ocurrido varias circunstancias, como las mencionadas por el propio accionante. Han cambiado circunstancias, han cambiado actores, han cambiado normativas. Y en ese plano, atendiendo a la petición que presenta el accionante, esta situación ha sido resuelta por la promulgación de la ley de 24 de noviembre del año pasado, 1266, del régimen excepcional transitorio para las elecciones generales del 2020, que de su lectura principal deja sin efecto las elecciones generales del 2019 y sus resultados. Por lo tanto, la petición formulada por el accionante, en tanto y cuanto nos referimos a la del 25 de octubre del 2019, no tiene ya una razón de ser para un pronunciamiento específico sobre ello. Y finalmente, respecto a la última parte de la intervención del abogado de la parte accionante, no podemos, como Tribunal Supremo, emitir ningún juicio de valor respecto a estas últimas inclinaciones, ni sobre las circunstancias, ni sobre los actores, porque el proceso electoral de este año está en curso y hay hitos en el calendario electoral que ustedes, como ciudadanos también de este país, Bolivia, conocen, donde los actores, ciudadanos, en realidad todos, tenemos la posibilidad de hacer valer nuestros reclamos, impugnaciones, derechos, etc. Y están habilitadas absolutamente todas las vías en lo que se refiere al régimen electoral para escuchar, procesar y atender y resolver aquellas situaciones que se presenten en este proceso electoral. Manifestarnos respecto a ellos sería contaminar a la dignidad tanto del presidente como vocales de esta sala, como el presidente y vocales del Tribunal Supremo Electoral, con algo que se está desarrollando de una manera apegada a la normativa. Esas aclaraciones me permito realizar a sus autoridades, para que se tenga presente en los antecedentes del tratamiento de esta acción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presente, y con la palabra la abogada. Gracias, señores vocales. Primero que nada, y antes de ingresar al fondo de la pretensión del accionante, la jurisprudencia ha enseñado que en la audiencia, a excepción de la acción de libertad, está vedada la posibilidad de introducir e incrementar nuevos hechos, derecho o mutar territorio. Por lo que en aplicación del principio
y doctrina de los actos propios estope, por la que los accionantes se encontrarían inhibidos en sus facultades de cambiar la pretensión mantenida en primera instancia, solicitamos que los últimos argumentos no se tomen en cuenta. Bien. Señores vocales, hoy estamos en presencia de una pretensión. Calamandrei decía que uno pretende con derecho sin él. Sin embargo, en este caso serán ustedes, las autoridades, quienes decidan las cuestiones de fondo. El accionante presenta su postulación en 9 acápites contenidos en el memorial de acción, que en el presente desarrollo del informe nos vamos a referir a cada uno de ellos. Señora Presidenta y señor vocal, resulta que la acción popular es una pretensión improponible, formal y sustancialmente. Permítanme referirme a ambos presupuestos estrictamente procesales en el siguiente orden, independientemente de la extemporaneidad del recurso. Respecto a la improponibilidad formal, la acción popular es una acción de defensa, como bien lo sabemos, elegida por el constituyente boliviano como un mecanismo de defensa idóneo para la tutela de derechos e intereses colectivos. Sin embargo, el curso procesal que ha marcado el Código Procesal Constitucional ha marcado fue una tendencia de un proceso especial revertido de cierta categoría de informalidad y flexibilidad, y justamente ahora esa informalidad per se de la acción popular es la que ahora nos trae un stipendio de una valiosa función jurisdiccional como lo es la presente sala. De la lectura de la acción popular traída ahora ante sus autoridades, se manifiesta una incongruencia de la misma en los siguientes aspectos. El accionante señala que el acto lesivo cometido por los que antes componían el Tribunal Supremo Electoral se circunscribe a la habilitación del presidente y vicepresidente para una segunda reelección de manera continua, pese a la limitación contenida en el artículo 168 constitucional, acusando así al Tribunal Supremo Electoral de haber omitido la aplicación del 168, situación que debe ser propuesta y me es en la vía informativa pertinente informar a sus autoridades que esta acción de cumplimiento se encuentra sostenida por el Tribunal Constitucional Plurinacional bajo el expediente 27895-2019-56, en el que se tramita una acción de cumplimiento en la que excepcionalmente un magistrado relator abocó para sí la tramitación de la causa. Bien, de la misma forma, el accionante manifiesta que dicha habilitación vulneraría, entre otros, los derechos de los ciudadanos electores a que el candidato de su preferencia en igualdad de condiciones pueda postularse, y el accionante deberá recordar que el derecho a la igualdad se encuentra tutelado por otra acción, que es la acción de amparo constitucional, que en caso de alegarse en esta audiencia una conversión de acciones, situación improponible, ya que en caso de proceder tal solicitud, nuestro tribunal deberá observar las condiciones de procedencia de tal acción. 3. En el mismo acápite denominado actos lesivos, el accionante manifiesta que este acto tiene una estrecha vinculación con el acto electoral del 20 de octubre de 2019 infructuoso, sin señalar la vinculación o el nexo causal entre ambos, que hasta ahora no es comprendido, y que tenía por objeto la elección de autoridades electas para el periodo 2020. Nos dice asimismo que esta habilitación hubiese causado cierta consecuencia de daños o de uso indebido de bienes del Estado. El accionante también deberá recordar que este uso indebido de bienes del Estado y servicios públicos está protegido y tutelado por la Ley 004 en su artículo 26, ¿no? Delitos de corrupción, y no por una acción de amparo, de una acción popular. Bien, refiriéndonos ahora a la improponibilidad sustancial, es decir, a la naturaleza sustantiva del objeto de la pretensión que ahora nos es traída por el accionante, el artículo 135 constitucional ha reglado la procedencia de una acción popular, estableciendo lo siguiente: procederá contra todo acto u omisión indebida por parte de la autoridad pública o privada que lesionen derechos individuales o colectivos o que amenacen con violar estos derechos. O sea, esto significa dos cosas, y nos vamos a referir primero a la precedente. La acción popular es un proceso constitucional de naturaleza tutelar que tiene por objeto proteger los derechos difusos e intereses transindividuales. Respecto al primero, el acápite sexto de la acción popular identifica como derechos vulnerados el supuesto acto ilegal que corresponde citarlos a objeto de identificar la acción de protección presente.
En primera instancia, el accionante señala que el acto ilegal que se vulneró fue el derecho al sufragio activo. Dicho derecho se encuentra tutelado dentro de los derechos políticos, consagrados en diversos instrumentos internacionales, derechos políticos de esfera enteramente individual. Y esto así ha sido definido ya por el Tribunal Constitucional Plurinacional cuando éste se ha pronunciado sobre el contenido esencial del derecho al sufragio. Esto lo hizo en la sentencia 85-2012, como bien lo sabrá el accionante, cuando se refirió al contenido esencial en dos ámbitos, en el ámbito público y en el ámbito privado, y en las dos esferas de su contenido esencial, que es el derecho al sufragio activo y el derecho al sufragio pasivo. Y señaló en esta sentencia, en este precedente constitucional, que dicha garantía jurisdiccional está dirigida o está protegida y tutelada por una acción de amparo constitucional, es decir, por el artículo 128 constitucional, y señala asimismo que esta vía es el medio idóneo para su defensa y que éste asegurará de manera eficaz el cumplimiento del mandato inserto, a su vez en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que habiendo delimitado ya la esfera individual de este derecho, es pertinente, conducente y necesario realizar esta diferenciación entre los derechos colectivos y derechos difusos que sí son protegidos por la acción popular y estos derechos de esfera individual propios de cada persona. ¿No? Entonces, este interés individual es protegido por el derecho al sufragio, como en todo caso debe ser tutelada por una acción de amparo constitucional previa unificación de representación, si así se quiere. En segunda instancia, el accionante señala como derecho vulnerado la igualdad de condiciones. Es decir, él afirma, y a la letra del memorial presentado, que el candidato de preferencia del ciudadano, elector, no participó en igualdad de condiciones porque el vicio de poder generado en los 14 años de gobierno interrumpido determinó que los candidatos a la reelección incurran en uso indebido de bienes del Estado en su campaña electoral. Miren, en su acción identifica claramente al titular del derecho, un sujeto individual, el candidato que no habría participado en igualdad de condiciones. Correspondiendo a esta tutela al derecho a igualdad, en sus dos vertientes, ¿no? El derecho a la igualdad formal y la igualdad material, por vía de una acción de amparo constitucional, y esto así ha sido delimitado y reafirmado por múltiples sentencias constitucionales, entre ellas la 951-2017 y también la sentencia 996 del 2005, ¿no? Dirigiendo la acción de su protección a una acción de amparo constitucional. Tercero, el accionante nos identifica como derecho vulnerado nuevamente el voto del ciudadano. Él señala, y alimentando, que este derecho no habría cumplido su cometido en elegir en una acción auténtica al candidato de su preferencia porque el evidente fraude cometido había distorsionado los resultados del acto electoral. Al respecto, cabe manifestar que tenemos dos situaciones distintas. Por un lado, la habilitación ahora impugnada, y por otro lado, y velando por el principio de presunción de inocencia, la investigación de oficio por delitos ordinarios y electorales vinculados a corrupción, que esta ya está asignada con el caso FIS 19-14-59-2, que está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, delitos aduaneros y también tributarios. Cuarto, en el punto 3 de la capítulo sexto como derechos vulnerados así identificado, el accionante señala que este fraude electoral, en sus palabras, habría ocurrido gracias a una segunda postulación de manera continua, en la cual no identifican derecho vulnerado alguno, por lo que no merita nuestro pronunciamiento. Quinto, por último, el accionante señala que el fraude habría ocurrido una convulsión social que deviene de la afectación al derecho a la seguridad pública, de los ciudadanos, protegido por el artículo 135 constitucional. En el caso en concreto, el accionante no identifica el acto ilegal, sin embargo, no establece el nexo causal que tendría esta habilitación con el supuesto hecho delictivo acontecido el 20 de octubre de 2019, en ocasión de las elecciones generales. Con relación al segundo acápite de nuestro artículo constitucional que define la procedibilidad de la acción popular, nos dice: procede contra actos y omisiones ilegales e indebidas de autoridades públicas o privadas
o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen de restricción y supresión. El accionante, en primera instancia, identifica el acto ilegal cometido por la autoridad pública, en este caso, los entonces componentes vocales del Tribunal Supremo Electoral. Nos dicen que él habría incurrido en la habilitación del presidente y vicepresidente. Entendemos así que entonces es el señor Evo Morales Ayma y el señor Álvaro García Linera, por su parte, en una segunda reelección de manera continua, pese a la limitación del artículo 168 Constitución. Bien, los entonces vocales de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral sí habían emitido la resolución TCE-RCP-A número 645-2018 de 29 de agosto de 2018.